El resto fueron puros cuadernos. Así es como yo miro los libros que compro, como si fueran oro. Eso sí. Bueno, entonces vamos a mirar el circuito RC. Ayer vimos ecuaciones diferenciales, ¿sí o no? Entonces, circuito RC. Para que ustedes, obviamente, la idea es que puedan hacer la asignación con inductancia. Esa es la idea, ¿cierto? Entonces, un circuito de RC es básicamente lo siguiente. Tengo una resistencia por acá, una capacitancia por acá. Entonces, este circuito es un poquito más complejo, más sin embargo, igual se puede solucionar. Esta es una fuente de voltaje. Por ejemplo, VS. Esta es una resistencia R, esta es una capacitancia C. Y esa fuente de voltaje tiene una corriente. Hay una corriente que fluye, por ejemplo, en esta dirección. Y va a cargar la capacitancia, ¿cierto? Entonces, ahora, resulta que lo que yo voy a hacer acá es que voy a sumar voltajes. Este es, por ejemplo, más o menos el voltaje en la resistencia. Este es más o menos el voltaje en la capacitancia. Y este es menos más el voltaje de la fuente. La segunda ley de Kirchhoff dice que la suma de los voltajes en la trayectoria cerrada es cero. La corriente entra acá por el menos y sale por el más. O sea que escribo menos BS. Acá la corriente entra por el más y sale por el menos. O sea que escribo más BR. Esa es la convención. Si entra por el más y sale por el menos positivo, si entra por el menos y sale por el más negativo. Más BC igual a cero. Eso significa que BS es igual a BR más BC. Muy bien. Nosotros sabemos que el voltaje en la resistencia es la corriente por la resistencia, que el voltaje en la capacitancia es la carga sobre la capacitancia, ¿cierto? Pero nosotros, como vimos en la parte de la ley de Ohm, la corriente no es otra cosa que la derivada de la carga en el tiempo, o sea, qué tanto cambia la carga con el tiempo, o sea, que esto queda como R por la derivada de Q con respecto a T más Q sobre C. Entonces, ¿qué hago acá? Divido todo por R. Si divido todo por R me queda la derivada de la carga con respecto al tiempo más 1 sobre RC por la carga igual a BS sobre la resistencia. Esto se me convierte, la primera ley de Kirchhoff se me convierte en una ecuación diferencial. Yo nunca entenderé uno cómo puede ver circuitos sin haber visto ecuaciones diferenciales. Quisiera que de pronto alguna vez alguien me explicara.
Muy bien. Esta ecuación diferencial, ¿qué es? Es lo siguiente, pónganme cuidado. Buscamos una carga Q de T que si la derivamos y la sumamos multiplicada por 1 sobre RC, nos dé el voltaje de la fuente sobre la resistencia. Eso es lo que estamos buscando. Obviamente nosotros podemos hacer esto como hicimos en la clase de ayer. Vamos a adivinar a ver qué es eso. Pero no, qué perezas adivinar ayer, casi que estamos dormidos adivinando. ¿Sí o no? Entonces, pero obviamente, digamos que acá tenemos otras tácticas. ¿Sí o no? ¿Cómo podemos solucionar eso? Vamos a ver. Hay varias cosas, por ejemplo, que uno podría hacer. ¿Sí o no? Y una de las formas para solucionar este tipo de ecuaciones es nosotros solucionar la parte homogénea y la parte no homogénea por separado. Esa es una de las formas, ¿cierto? Entonces, pero obviamente podemos hacer otra cosa. Podemos hacer dos cosas acá. O para no complicar el tema de ecuaciones diferenciales, porque esto se puede solucionar de muchas formas, es una ecuación muy fácil. Primer método, vamos a utilizar dos métodos. Un método es el de la transformada de Laplace, pero no, utilicemos separación de variables. Ahorita utilizamos la transformada de Laplace. Entonces, la derivada de Q con respecto a T no es otra cosa que el voltaje de la fuente sobre R menos la carga sobre RC. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, de alguna forma, yo puedo decir que esto es el voltaje de la fuente por la capacitancia menos la carga, todo sobre RC. ¿Sí o no? Muy bien. Pero yo puedo cambiar el signo ahí, puedo decir que esto es menos la carga menos la capacitancia por el voltaje de la fuente dividido R por C. Esto me da derivada de la carga con respecto al tiempo igual a menos Q menos que multiplica Q menos C por el voltaje de la fuente dividido R por C. Ahora vamos a hacer un procedimiento acá, vamos a separar variables. Listo, entonces lo que tenga Q, eso no se puede hacer en todas las ecuaciones diferenciales, pero se puede hacer en muchas muy importantes que nos ayudan a nosotros a entender fenómenos eléctricos, mecánicos, etcétera, ¿cierto? Entonces, acá, esto es dQ sobre Q menos C B de S. Esto es igual a menos DT sobre RC. Todo lo que tiene Q está a un lado y lo que no está al otro. O sea, esto no es todo, ¿sí o no? Acá hay que hacer otra cosa. Acá hay que integrar. Para solucionar ecuaciones diferenciales por separación de variables, tenemos que integrar acá. Desde Q de 0 hasta Q de T.
Y acá integramos desde t igual a 0 hasta t, ¿cierto? Esta integral de acá es muy fácil. La integral de dt es simplemente t, o sea que esto queda como menos t sobre rc más una constante. Esta es la que no es fácil. Esto hay que hacerlo por sustitución, ¿sí o no? Esta integral de acá se debe hacer por sustitución. Ah, bueno, claro que si yo coloco límites no tengo que colocar una constante acá. Más bien quitemos los límites y hacemos simplemente una integral indefinida y le sumamos una constante acá. Ya van a pillar que esto es lo mismo. Para yo hacer esta integral, entonces quiero calcular la integral de dq sobre q menos c por b sub s. Digamos que esto es u igual a q menos c bs. du es igual a dq. O sea que esto queda simplemente igual a la integral de du sobre u. Esto es logaritmo natural de u. Y es logaritmo natural de q menos c por bs, ¿cierto? Y esto es igual a esto más esta constante. Logaritmo natural de q menos c por bs es igual a t menos rc más una constante. ¿Qué puedo hacer yo acá? Venga, esta constante no la llamemos así porque se confunde con la capacitancia, ¿cierto? Llamémosla acá. Aplicamos la exponencial en ambos lados y nos queda como q de t, nos queda q de t menos c por bs nos queda igual a e a la menos t sobre rc más una constante. O sea que esto es igual a e a la k por e a la menos t sobre rc, ¿cierto? Pasamos esto para el otro lado, ¿cómo nos queda? Nos queda q de t es igual a c, la capacitancia, por b sub s más, ¿cierto? E a la k por e a la menos t sobre rc. ¿Sí o no? Observen esto. Condiciones iniciales. La carga en el tiempo cero es simplemente una carga q sub cero. ¿Sí o no? Si yo reemplazo t por cero acá, ¿cómo me va a quedar esto? Esto me queda c por b sub s más e a la k. Tenemos que elegir cuánto vale la carga en el tiempo cero. Entonces vamos a suponer siempre que nuestro capacitor está descargado. Alejandro, ¿tiene un capacitor por ahí? ¿Profe? Uy, espere, mira, profe. Karen, ¿qué me dijo? No me escuché, disculpe. Profe, es que mi compañero Miguel Bracamonte me escribió para hacer el favor y lo dejé entrar a clase. ¿Yo le dejo entrar a clase o que yo le dejo entrar a clase? Sí, profe, para que por favor lo acepte. Ah, ya. No entendía de qué me estaba hablando. Yo ya le iba a decir, hombre, ¿por qué no deja entrar a Miguel a clase? Listo.
Oiga, pero esos muñequitos que ¿Está viendo los pingüinos de Madagascar? Mi hermano. Su hermano tiene un gusto fino. Ah, sí, yo lo tengo ahí, es mi aprendiz, profe. Muy Listo, Karen, ya lo dejé entrar. Vale, profe, gracias. ¿Quién más? Bueno, yo creo que ya estamos todos los que estábamos ahorita. ¿Sabe yo qué le entendí? Yo le entendí que usted no dejaba entrar a Miguel. Y yo, ¿pero por qué? Están haciendo bullying a Miguel ahí. Digo, Miguel, Señor, usted es profe, tengo una tremendo pregunta. personaje, hermano. ¿Por qué? ¿Qué Usted es pasó? usted es el papá de los personajes. El papá. Mi Carajo, hermano, hombre. mi hermano, usted es el papá de los personajes, pero mi hermano es el faraón de los personajes. El refaraón. Nadie le gana. ¿En qué? ¿En qué? Entré No, perdido, hombre. usted es muy gracioso, viejo. Con la que me salió ahorita por WhatsApp. No, no, joder. Estuvo muy Yo le iba fino. a preguntar eso, le iba a preguntar también lo de la transformada de la plaza. Para el segundo Ahorita vamos a ejercicio con la tomar la ecuación plaza. diferencial de Bueno, segundo grado. entonces, ¿qué tenemos acá? Si la carga inicial es 0, yo le quería decir a Alejandro, usted puede mostrar cómo se descarga un capacitor, como para que hagamos un laboratorio acá así incorporado. ¿Cómo se descarga? Sí. Necesitaría, Se lo pone en la piel y salió. pues, con una protoboard. Sí, con una proto se puede descargar. Pero lo mejor para descargar un capacitor es cortocircuitarlo con un pedacito de cable. ¿Sí o no? Sí, Sobre todo si es muy grande. Si es muy pequeño, pues no importa si lo descarga con una proto o no. ¿Sí o no? Pero si es muy grande, como la proto tiene una resistencia interna, entonces obviamente no va a descargar bien. Y resulta que queda cargado un capacitor de 4700 microfaradios por ahí en la cocina y uno pone la mano ahí y se le para el pelo. ¿Sí o no? Entonces, obviamente, hay que tener cautela. Oiga, Breiner, ¿usted parece que hubiera cogido un capacitor de 10.000 microfaradios hoy? ¿Y eso? ¿Qué pasó ahí? Ah, Que tiene el pelito todo así como si hubiera pasado corriente. ah. La, la nueva moda de los llanos, ¿o qué? Eso es el efecto del cierre del semestre. Muy bien. Entonces, si nosotros elegimos la carga inicial como 0, esta constante de acá, E a la K, es igual a menos C por BS, ¿cierto? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, ¿cómo queda esto? Queda Q de T igual a C por VS menos C por VS por E a la menos T sobre RC. Necesito que alguien me colabore con una calculadora. Por favor, dígame quién tiene una calculadora por la mano para que me ayude. C por B de S, factor de 1 menos E a la menos T sobre RC. Acá vamos a definir ese 1 sobre ese RC, chicos. Recuerden que la resistencia por la capacitancia tiene unidades de tiempo. Definimos esto como tau. ¿Sí o no? Eso significa que la carga en cualquier tiempo en la capacitancia
es C por BS, factor de 1 menos E a la menos T sobre tau. ¿Quién dijo calculadora? A ver, Presente. presente. 2 por falta de 1. Cuando digamos, ¿quién dijo libros de Harry Potter? Ahí mismo Salomé dijo, yo. ¿Sí o no? Entonces, Todavía no los tengo, pero ya casi. bueno. Un día de estos preguntan. Bueno, Cuando preguntemos, ¿quién dijo perritos? ¿Ustedes qué creen? Camila. Claro. Y Camila no volvió a traer a los perritos. Lo sacaron de clase de electro. Qué injusticia. No, profe, ¿cómo se le ocurre? Yo ayer vi, cuando me estaba aplicando la vacuna, vi un perrito. Uy, no, los perritos son muy hermosos, no joda. Pero una belleza de perrito. Y no era de raza, pero era divino de perrito. Yo casi que le digo a la dueña, preste de perrito para acá, que yo la veo a usted como encartada con el perrito. Muy bien. Humberto, ay, velo, velo. ¿Cómo es que llama ese? Camila, ¿cómo se llama ese? ¿Esa es la nueva o el nuevo? No, profe, Enzo, ese es Enzo. Ah, ese es Enzo. Sí, señor. Siempre me olvida. Va a tocar que decirle Francescoli para que no me olvide. Muy bien, calculadora. Este término de acá, la capacitancia por el voltaje de la fuente va a ser la carga final. Es decir, la carga a la que va a llegar la capacitancia. Y acá, por lo tanto, entonces Q de T queda como carga final que multiplica a 1 menos C a la menos T sobre tau. ¿Cierto? Muy bien. Excelente. Ahora, le voy a preguntar esto. Póngame cuidado. Vamos a hacer una tabla. Listo. Vamos a hacer una tablita y vamos a calcular la carga Q de T para diferentes tiempos T. Entonces, cuando T es igual a tau, ¿cuánto vale Q de T, Humberto? T igual a tau, Q de T. -1, profe. No. Q de T. ¿Cuánto vale Q de T? Veas, todo esto es Q de T. Ah, ok. Entonces sería 1 menos. ¿Dónde estará? A la. Vida sabrosa. ¿En cuánto tiene electro? ¿Ya miró la nota o no? Profe, pero solo me subió la del 20. La del 15 no. No, ¿Verdad? ¿en serio? Responsable. Falta la del tercer corte. ¿Y con la del 20 cuánto le quedó? 1.7. En 1.7, apenas en 1.7. Sí, profe, preocupante. ¿Y usted en cuánto le quedó el pasado. 20 del primer corte? El 20 del primer corte me quedó en 3. Yo le subo, lo voy a subir a 4 el primer corte, porque el trabajo que hizo fue muy brillante. Se esforzó y le quedó súper bien hecho. Dice que ¿Sí le o faltó una molécula en 3D. Así, profe. Yo le dije. Ay, no es hora de eso. No, no, no. Esa la ponemos para el cuarto corte, ¿sí o no? Para vacacional.
Para el vacacional. No, en el vacacional hay que calcular el campo eléctrico interno que genera 1 tonelada de sal cuando uno se la toma disuelta en agua para que a uno se le paren las pestañas. ¿Sí o no? Me avisa cómo les va. Las pestañas se comienzan a cargar eléctricamente con los iones de cloro y de sodio. Le gana una ¡pin! ¿Sí o no? Experimento interesante que por favor nadie vaya a hacer. Muy bien. 0,63, profe. 0,63. Entonces esto es 0,63 por la carga final. Póngame cuidado. De acá vamos a definir ese tiempo tau. ¿Sí o no? Escuchen bien esto. Esto es súper importante en todo, chicos, en todas las ingenierías, lo que les voy a contar. Todos los sistemas físicos de primer orden tienen algo que se llama un tiempo de relajación, el que sea un sistema financiero, sea un sistema mecánico, un sistema químico, un sistema sociológico, todos tienen una constante de relajación tau. Y nosotros habíamos definido tau por acá. Tau es igual a R por C. Este es el tiempo necesario para que un sistema físico de primer orden alcance el 66% de su valor final. ¿Sí o no? Si ustedes le preguntan, bueno, ¿cuánta, obviamente, esta constante que yo tengo acá en este sistema, qué significa? Usted de una dice, vea, si eso va dividido por el tiempo, ese tiempo es el tiempo necesario para alcanzar el 63% del valor final del sistema. Eso es lo que está, ¿cierto? Vamos a ver T igual a 2 tau. Humberto, T igual a 2 tau. T igual a 3 tau. .86, profe, para 2 tau. Para 2 tau, entonces 0,86 por la carga final. 3 tau. Ánimo, ánimo. 0,95, profe. 0,90. Se despertó este man. ¿Estaba a foco, sí o no? .98 para 4 tau, profe. Oiga, Jair, si está bueno el sueño o no. ¿Qué tal el sueño? Cuente a ver. ¿Cuál sueño, profe? Ah, no estaba dormido. Qué pena despertarlo, viejo. No le olvide los videos, Jair, pues, para que pasemos esto. ¿Listo? Sí, señor. 5 tau. A ver, 5 tau, uno diferente. Profe, 0,99, profe. 3 tau ¿Cómo? es ¿Cómo? 0,99. 0,99, ¿qué? Solo 0,99. 99,3. El 99,3% de la carga final. Por eso es que nosotros consideramos que 5 veces R por C es un tiempo en el que el cafetor se ha cargado completamente. ¿Sí o no? Vamos a ensayar esto. Venga, ¿cuánto es en 6 tau? Vamos a ver en 6 tau. .99. ¿99 qué? 99,75. Vamos a ver en 7 tau. Uy. 999. 0,999. 0,999. Vea que realmente lo que cambia después de 5 tau no es tanto. Dígame una cosa, Salomé. A ver, ¿cuánto vale 1? Dígame, 1 menos 0,993. Hágalo en la mente.
1 menos 0.993, chicos. ¿Qué hubo, pues? Los vi. 7 por 10 a la menos 3. No, pero no me des eso así. O sea, dame un decimal. 0.007. Muy bien, 0.007, vea. Mero MI6 ahí. Eso significa que si yo graficara esta es la carga en el capacitor, ¿cierto? Este es el tiempo. Si yo graficara la carga en el capacitor, esta es la carga final. Sería como algo así. Digamos que este punto de acá, esto esté igual a 5 tau, por ejemplo. Eso significa que este error acá, la diferencia entre la carga en el capacitor y la carga final es de 0.7%, o sea, casi nada. Ni siquiera un 1%, o sea que por eso consideramos que cuando llega a 5 tau el capacitor ya se ha cargado. QDT, recuerden que es igual a la carga final por 1 menos E a la menos T sobre tau. Listo. Excelente. Ahora vamos a volver a la ecuación que teníamos. Y segundo método, transformada de Laplace. ¿Qué es la transformada de Laplace? La transformada de Laplace es algo. La transformada de Laplace es una transformación lineal sobre funciones y sobre derivadas de funciones y sobre integrales de funciones, ¿cierto? La transformada de Laplace de, por ejemplo, la carga Q de t es igual a la integral entre 0 y más infinito de Q de t por E a la IST por dt. Obviamente, como cuando usted realiza esta integral con respecto al tiempo, entonces ya eso no le queda dependiendo del tiempo, sino que le queda dependiendo de S. Esto es una función de S, o sea que esto queda como Q de S. Esto es para pasar del tiempo a S. Y S es una cosa que se llama frecuencia compleja. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero transformar en Laplace una derivada? La derivada de Q de t con respecto al tiempo. La transformada de una derivada con condiciones iniciales 0 es S por Q de S. Si hubiera condiciones iniciales, acá le restamos menos Q de 0. Listo. Pero como no hay, no importa. ¿Qué otra cosa es importante acá? La transformada de Laplace de una constante, o sea, la transformada de Laplace de 1. Es igual a 1 sobre S. ¿Qué hacemos con esa ecuación que tenemos ahí diferencial para usar la transformada de Laplace? Entonces,
Transformamos en Laplace el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación. Las constantes, la transformada de Laplace es lineal, o sea que la transformada de una suma es la suma de las transformadas, ¿cierto? ¿Sabe cómo queda esto? Esto queda la transformada de Laplace de la derivada de Q con respecto al tiempo, más la transformada de Laplace de 1 sobre RC por Q de T, igual a la transformada de Laplace de el voltaje de la fuente sobre la resistencia. Ambos son constantes. La transformada de Laplace de una constante por una función es la constante por la transformada de Laplace de la función. O sea que podemos sacar la constante de la transformada de Laplace. ¿Cómo queda esto? Esto queda la transformada de Laplace de Q de T más 1 sobre RC por la transformada de Laplace de Q de T igual a BS sobre R por la transformada de Laplace de 1, ¿cierto? Ahora sí reemplazamos lo que habíamos estipulado arriba. Esto es S por Q de S más 1 sobre RC por Q de S igual a BS sobre SR, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo queda esto? Esto queda Q de S, factor de S más 1 sobre RC. Esto es igual a VS sobre SR, ¿cierto? Muy bien. Despejamos Q de S. Entonces, esto es RS por S más 1 sobre RC. ¿Sí o no? Entonces uno dice, bueno, llegamos hasta ahí. No. Podemos hallar Q de T si hallamos la transformada inversa de Laplace. O sea, ahora nos vamos a devolver primero del tiempo a S, porque en S todo se resuelve más fácil, chicos, ¿sí ven? Esto era una ecuación diferencial, ahora la convertimos en una ecuación algebraica, ¿cierto? Y ahora, como obviamente lo que queremos es T, ¿sí o no? ¿Cómo cambia la carga en el tiempo, no con la frecuencia? Nos devolvemos. Q de T es igual a la transformada inversa de Laplace de Q de S. Y esto es igual a BS sobre R por la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S por S más 1 sobre RC. ¿Cierto? ¿Cómo calculamos esa transformada inversa de Laplace? Transformada inversa de 1 sobre S por S más 1 sobre RC. Sencillo, fracciones parciales, ¿cierto? Entonces decimos que 1 sobre S por S más 1 sobre RC. Oiga, ve. Sergio está tomando apuntes. Pues siempre, pero usted va volando. No, Sí, va volando. Yo ya me volví a quedar atrasado, ¿vale? no lo había visto tomar apuntes en la vida. Uy, profe, le mostrara, ya llevo un blog gastado de puros apuntes de electro. ¿Pero de cuántas hojas? ¿De 10 o qué? No tiene una. Ay. Toca invitarlos al curso de estudio de física para que muevan la manita. No,
Profe, ¿podría subir un poquitico, por favor? Como desde el comienzo. ¿Dónde, Camila? Un poquito más, Ahí, profe. un poquito más. Ya subo, espera un momentico, pero digan que suba. ¿Para qué quedan callados? ¿Sí o no? Toca copiar hasta con los mismos colores para no perderse, profe. Yo sé cuál es la sensación. Es que obviamente cuando uno como profesor está copiando, no estima, digamos, qué es lo que los otros están pensando. Ya, profe. Esas ecuaciones parciales. ¿Quién habló por ahí? ¿Puedes subir un poquito, por favor? ¿La hoja o qué? Sí, sí, sí. No, no. Ahí, güey. Mucho, mucho, mucho. ¿O me subo del tercer piso para el cuarto piso? Pues si lo dejan entrar, hágale. Lo dudo mucho. Van a decir, ese man con ese peinado. Qué visaje. Por mí ya. Listo, profe. Bueno. Venga, ya que está esperando. Yo no entiendo por qué yo no me doy cuenta cuando la gente está esperando. Jair, yo ya lo dejé entrar. Bueno. Pero yo miro una cosa. Mm. Karen la iba a hacer co-host, pero no sé cómo. Para que usted me pudiera ayudar a ver quién está esperando, pero no se puede. Uy, profe, la verdad, no sé. Porque yo a usted la hago host y me saca la reunión. No, profe. Dice, uy, no, qué pereza Electro. Saquemos a este man de acá. No. A ver, y configuramos todo. Oiga, Karen, ¿sacamos a todos los profesores de física a la reunión o qué? Solo está usted, ¿no, profe? Ah, bueno, nos quedamos acá entonces. Bueno, chicos, entonces ya copiaron la transformada de la plaza. Ahí era, Fabián. Quizás. Bueno. Sí, ¿sabes? Sin palabras. O sea que esto es, ¿cómo es fracciones parciales acá? Esto sería A sobre S
más B sobre S. Ahí entra el más uno, ¿cierto? Bueno, entonces póngame cuidado. Para que aprendan esto de una vez para su curso de ecuaciones. Acá lo que nosotros tenemos que hacer es hallar A y B para que estas dos vainas sean iguales. Eso es lo que hay que hacer. O sea, esto es A que multiplica S más 1 sobre RC más B por S. Sobre S por S más RC. Más 1 sobre RC, perdón. Entonces esto es A más B más A sobre RC S que multiplica a S más 1 sobre RC. ¿Cierto? Esto lo que tengo acá, chicos, pónganme mucho cuidado, pues. Esto lo que tengo acá y lo que tengo acá tiene que ser igual. ¿Sí o no? Y observen una cosa, aquí en este término no hay nada que tenga la S, ¿cierto? Nada. Esto es independiente de S. Por lo tanto, este A más B tiene que ser 0, ¿cierto? Porque ahí no hay nada con S. Entonces tenemos A más B es igual a 0. Pero A sobre RC tiene que ser igual a 1, ¿cierto? Porque acá sí hay un 1, que es una constante. De acá, A es igual a menos B. Y de acá A es igual a R por C. ¿Cierto? ¿Eso qué significa? Que 1 sobre S por S más 1 sobre RC es igual a RC sobre S menos RC sobre S más 1 sobre RC. ¿Cierto? Y acá ahora ya podemos obtener la transformada inversa. Transformada inversa de esto. Transformada inversa de esto. Y transformada inversa de esto. Hola Andrés, en este momento estoy ocupado, pero envíeme las preguntas apenas termine clase, una clase que estoy recuperando, se las contesto, todo bien. No hay problema, hágale. Entonces, sacamos las constantes. Esto queda RC por la transformada inversa de 1 sobre S. Menos RC por la transformada inversa de 1 sobre S más RC. ¿Qué es lo que uno hace acá? Uno compara. Esto hay que comparar, ¿cierto? ¿Qué hace uno acá? Pónganme cuidado. La transformada de Laplace de una constante, por ejemplo, de 1 es 1 sobre S. O sea que la transformada inversa de 1 sobre S es 1. La transformada de Laplace de E a la menos AT es igual a 1 sobre S más A. Ok, acá me equivoqué en una cosa. Esto es 1 sobre RC, ¿cierto?
¿Qué implica esto? Esto implica que la transformada inversa de 1 sobre S más A es a la menos AT, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, las transformadas inversas que hay acá, ¿cómo quedan? Esto queda RC por un 1, menos RC por E a la menos T sobre RC, ¿cierto? Y esto queda como, queda RC factor de 1 menos E a la menos T sobre RC. Aquí volvemos con la ecuación que teníamos originalmente. Era que Q de T era BS sobre R por la transformada inversa de 1 sobre S por S más 1 sobre RC. ¿Cierto? Entonces Q de T era igual a BS sobre R por la transformada inversa de 1 sobre S por S más 1 sobre RC. Transformada inversa que acabamos de calcular acá. ¿Sí o no? O sea que esto es BS sobre R por RC que multiplica 1 menos E a la menos T sobre RC. Se va R con R. O sea que queda Q de T igual a C por BS por 1 menos E a la menos T sobre tau, ¿cierto? Y ya habíamos definido a tau como R por C. Muy bien. Oigan, a esto. A ver. Bueno, entonces, con la transformada de Laplace llegamos a la misma solución. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Camila y Jefferson y Jair. Luces, cámara, acción, porfa. Ayuda a ver que están ahí. Bebé, profe, es que tengo malo el internet y se apaga la cámara, que empezó a llover. Ah, ya. Y es que tiene la cámara afuera, que cuando llueve se apaga, ¿ok? No, por el internet se apagan, antes también se apagó. Ah, ya. Yo pensé que la tenía en el patio. No, Usted puede decir, vea, el computador, profe, lo tengo afuera, con la cámara, y los perritos adentro, ¿sí o no? Los perritos que duerman adentro y el computador, saquémoslo para afuera. ¿Usted qué dice? Vea, tiene el internet malo, no me escuchó el chiste. No, Dios mío. ¿me habla, profe? Sí, claro. Le conté el mejor chiste del año. El mejor. Ay, qué pena, es que no le escuché nada.
Le había dicho que Por eso no en le su, contesté. le había dicho que en su casa la cámara y el computador afuera y los perritos duermen adentro, ¿sí o no? Claro, profe, primero los perritos. Dígamelo a mí, que ahora último, cuando yo me voy a dormir, el gatico mío está ahí donde yo me acuesto, en mi cama, pero explayado así, pues. ¿Y eso qué problema para quitarlo? Y yo, que es que yo duermo ahí, viejo. Y lo voy a quitar y no sé. Ah, yo no, Ya le está invadiendo el territorio. no, hace rato. Los gatos. Hay una cosa que la gente no entiende. A los gatos no los tiene de mascota. Uno es la mascota de los gatos. Listo. Último tema de este fabuloso y maravilloso curso. ¿Sí o ¿Y en no? qué se basan para decir eso, profe? Que este es un curso maravilloso. No, lo de los gatos. No, pues, hombre, eso está estudiado. Igual digo yo con las mascotas que tengo. Mucha de la psicología que se conoce, se basa, se dice biologically inspired models, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, mucho del planeamiento de la transmisión, el planeamiento de la distribución, el planeamiento, por ejemplo, los ingenieros industriales, mucho del planeamiento y la optimización que hace un ingeniero industrial la hace basada en unas cosas, en unas técnicas que se llaman metaheurísticas, ¿cierto? Y las metaheurísticas son usted imitar lo que hace la naturaleza e implementarlo en un problema práctico. Entonces, por ejemplo, usted tiene este problema, usted tiene una fábrica que produce, por ejemplo, 3 tipos de pantalonetas, ¿sí o no? Y usted, por ejemplo, tiene que empacar, usted produce 10.500 pantalonetas de cada tipo, cada 3 días. Usted tiene que empacar esas pantalonetas para distribuirlas en 10.500 por 3 son 31.500. Las tiene que empacar en 2.000 cajas. ¿Sí o no? Lo que un ingeniero industrial tiene que saber es cuál es la forma más óptima para usted empacar esas 31.500 pantalonetas de forma tal que se vendan lo más rápido posible según el lugar a donde vayan a despachar. Eso tiene varias cosas. Usted tiene que solucionar algo que se llama la función objetivo. Y las funciones objetivo pueden ser tener restricciones de igualdad o de desigualdad. Eso es un problema que matemáticamente no lo resuelve ni Mandrake, pues, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen los ingenieros industriales? Utilizan una metaheurística para poder solucionar eso. Con técnicas de programación lineal, programación no lineal. Y esas metaheurísticas, Fabián, vienen de la naturaleza, ¿sí o no? ¿Cómo hace, por ejemplo, el ADN para distribuir de forma óptima? O digamos la célula en general, la informática celular, ¿sí o no? ¿Cómo hace para seleccionar cuáles son los componentes más adecuados para construir una proteína? Entonces nosotros nos basamos en esa bueno, nosotros no, sino los ingenieros industriales se basan en esa metaheurística para optimizar, ¿cierto? Entonces eso es muy, muy de ingeniería industrial, las metaheurísticas. Obviamente los ingenieros industriales utilizan otras técnicas de optimización, por ejemplo, como es el método de Newton, ¿cierto? El gradiente estocástico, etcétera, etcétera. Pero la metaheurística para problemas grandes, empresariales grandes, de despacho, de producción, es la más utilizada. Los psicólogos hacen lo mismo. Estudian el comportamiento animal, que es más fácil de estudiar, y determinan una persona que tanto le parece un animal. Porque la psicología es una ciencia muy inexacta. Usted realmente no puede saber muchas cosas.
Es muy difícil modelar el corazón, aunque es complicado, es mucho más fácil que modelar el comportamiento. Usted para modelar el corazón simplemente necesita un computador que le resuelva un sistema de ecuaciones de 550 millones por 550 millones. ¿Sí me entiende? Una vez usted tenga ese computador, problema evolucionado. Vamos a ver todo el corazón. ¿Sí o no? No lo tenemos. Entonces hay que reducir los modelos. Se llama la reducción de los modelos para que aprendan de una vez. Esto también es de ingeniería industrial y electrónica. ICA, esta es una. Se llama Independent Component Analysis. Esta se llama PCA, Principal Component Analysis. Y esta otra se llama Blind Source Separation, ¿cierto? Y esto tiene variantes. Usted puede tener, por ejemplo, PICA. Es Probabilistic Independent Component Analysis. Puede tener, por ejemplo, KICA. Kernel Independent Component Analysis. Todas estas vainas sirven para reducir modelos. Ellos lo utilizan, ¿cierto? Pero al final del día el modelo es grandísimo y es supremamente complicado. Todo lo que es distribución, teoría de colas, ingeniería de producción, planeamiento estratégico, ¿sí o no? Entonces, y los psicólogos han estudiado mucho los gatos. Mi profesor de mecánica cuántica, que era el secretario general, nada más y nada menos que el secretario general de la sala de física de la Real Academia de Ciencias Suecas, donde se discute quién gana el premio Nobel en física cada año. Él una vez nos contó una historia, que en Japón tenían un problema porque en Japón hay mucha jerarquía. Usted en Japón, los japoneses no aceptarían un jefe de departamento que jerárquicamente no fuera superior a ellos. Y resulta que el jefe actual de ese departamento había fallecido. Y habían nombrado un jefe de departamento que era relativamente joven, era un poquito mayor que yo, tenía como 39 años. Ningún profesor le quería obedecer, ¿sí o no? Nadie. Él lo citaba a reunión, nadie iba. ¿Qué reunión el lunes para ver qué vamos a hacer con los audífonos de Fabián? Nadie iba, ¿sí o no? Entonces, y resulta que entonces contrataron a mi profesor de mecánica cuántica para que diera una charla motivacional, porque es que él había sido rector de la Universidad de Uppsala, vicerrector, director del departamento, y la Universidad de Uppsala tiene una jerarquía de profesores impresionante. Él sí había leído un artículo que dice así: los científicos son como gatos. Usted a un científico no le puede decir ni a qué horas come, ni dónde duerme, ni qué hace, ni si da clase o no da clase. Un gato, usted no puede decir ni a qué horas come, ni dónde duerme, ni dónde acuesta, ni qué comida come. Si le da la gana de comer, come. Si no le da la gana de comer, no come. Y si no come, usted tiene que comprar comida porque usted no va a dejar que el gato se muera de hambre. Y el gato sabe eso. Él dice, esta es mi mascota, pues, ¿sí o no? Entonces, eso es como cuando ustedes dicen, no, yo al profesor no lo voy a entregar de trabajo. Porque igual, pues, el profesor me lleva bien la buena. Lo que pasa es que yo no soy ni gato, ni lo otro tampoco. ¿Sí o no? Yo estoy como en la mitad. Entonces ahí paila. Pero del comportamiento de los gatos, Fabián, se ha logrado entender que el gato tiene una independencia tal que aunque siente afecto por el amo le importa un pepino. ¿Sí me entiende? Contrario a los perros, no hay nada más fiel que un perro. El perro es el animal más crack que existe en toda la naturaleza. Es impresionante. Yo al principio no quería los gatos por esa razón. A mí nunca me gustaron por eso. Pero mi esposa y la hermana de mi esposa ya vivían entre gatos y todo eso. Y entonces nosotros adoptamos un gato, el que ustedes conocen, que se llama Maximus Agripa. Y resulta, pero yo siempre he querido tener un perrito. Yo por eso siempre digo, Camila y los perritos. Es que los perritos me ven fantásticos. No hay nada mejor que un perrito, ¿cierto? A excepción de dos perritos. Pero esa es la realidad. Entonces, pero yo obviamente quiero mucho a mi gato, ¿sí o no? Mucho. Pero es una cosa complicada.
¿Sí o no? Complicadísima mi gato. Y nosotros tenemos otra gata pequeña y le pega unas muendas, pero tenaces. Y eso, mejor dicho, le tiramos agua, lo metemos al tanque, le hacemos de todo. Mm, Nada importa. Él va y cuando tiene oportunidad la casca. Pues, hermano, los gatos. Y cuando tiene oportunidad, yo estoy aquí trabajando, estoy sano trabajando y tengo el almuerzo a un lado. Y viene por ladito como toda uñas y se me lleva la carne. Y voy yo a voltear y la carne por un lado. Y me dice Laura, bueno, ¿y usted ya almorzó, ya comió la carne? Y yo, ¿cuál carne la llevó Max? Esa es típica de los gatos. La carne no es mía. Mejor dicho, los gatos. Más peligrosos que Reinaldo Rueda, mi hijo yo. A las ingenieras industriales les recomiendo que busquen en internet un libro que se llama Metaheurísticas de el ingeniero, er- eh, ¿cómo es que se llama? Antonio Escobar, de la Universidad Tecnológica. Ese es de el mismo man que escribió las notas que yo le pasé. ¿Se acuerda, Karen? Sí, profe, sí, señor. Entonces él escribió un libro de metaheurísticas, es ingeniero electricista, porque en ingeniería eléctrica los problemas de optimización no quedan atrás, son muy duros. Usted tiene un sistema con 100 líneas de transmisión y usted quiere mirar a ver cómo hace usted para organizar diferentes elementos en un sistema, de qué forma los organiza, cómo los coloca, es un problema bravo, ¿sí o no? Entonces, eso también lo hacen con metaheurísticas. Probablemente los industriales son los que manejan todo eso. Último tema, oscilador eléctrico. Sobre todo para los que tienen la asignación que les envié con Karen esta mañana o esta tarde. ¿Sí o no? ¿Qué es un oscilador eléctrico? Nosotros ya vimos que el capacitor se carga de esta forma. En el libro ustedes pueden estudiar la descarga del capacitor. Yo ya les enseñé la carga. Estudien ustedes la descarga. La carga es como algo así. Si en este punto usted retira la fuente de voltaje, entonces el capacitor va a comenzar a perder la carga. Que es lo que nosotros vimos en la simulación, ¿sí o no? Y si en este punto usted vuelve a colocar la fuente de voltaje como si fuera un pulso, el capacitor se vuelve a comenzar a cargar, ¿sí o no? Descarga, descarga, carga, descarga. Cuando yo tengo un oscilador es distinto. Un oscilador eléctrico es como algo así. Carga, descarga. Carga, descarga. Carga, descarga. ¿Sí o no? Y no hay necesidad de una fuente de voltaje. Si esta fuera la carga en el capacitor, la carga oscila con el tiempo. O sea, que obviamente en un tiempo la carga es positiva y en el otro tiempo la carga es negativa. Para eso, nosotros tenemos que considerar un nuevo elemento de circuito que no hemos visto hasta el momento, se llama inductancia. La inductancia es como un elemento de esta forma. Sí o sí. ¿Qué es la inductancia? La inductancia, así como la capacitancia, es la propiedad que le permite a uno entender qué tanto se carga algo. La capacitancia, la inductancia es la propiedad que le permitía ver a uno qué tanta corriente podía almacenar una espira. Les voy a colocar un ejemplo. Supongamos, nosotros ya vimos muy por encima, pero conceptualmente ya lo estudiamos. Nosotros podemos hacer una bobina de esta forma.
Si por esta bobina pasa una corriente hacia arriba, en esta dirección, entonces, obviamente la corriente viene por acá. Humberto, regla de la mano derecha al grupo, porfa. Sí, señor. Si nosotros utilizamos la regla de la mano derecha, supongamos que en este tarrito que yo tengo acá hay un cable enrollado. Y yo, obviamente, voy a agarrar la dirección de la corriente en la dirección de mi mano derecha. Y mi pulgar va a apuntar en la dirección del campo magnético, ¿cierto? Eso significa que el campo magnético acá va como en esta. Las líneas de inducción magnética son como así. Formando esta espira de corriente, así es como forma un electroimán. ¿Sí o no? Obviamente hay que colocarle la dirección a esas líneas. Entonces esas son las líneas de campo magnético que está generando esa espira. ¿Sí o no? Y las líneas de campo magnético que está generando esta otra espira son estas. Hay muchos circuitos en el mundo que no tienen capacitancias, pero todos los circuitos del mundo tienen inductancias. El que sea. Es impráctico uno no hablar de las inductancias. Están en todo. Cuando ustedes escuchen algo hacer así, tiene una inductancia. Cualquier equipo que haga así, que traquee, eso es una Eso inductancia. es un relé. Pero un relé, un relé es una inductancia. ¿Sí me entiende? El nombre de relé es simplemente el nombre de la calle. ¿Sí me entiende? Pero el nombre de nosotros que somos ingenieros es inductancia o contacto, ¿cierto? Una bobina móvil. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Qué es la inductancia? Entonces, este conductor por el que pasa la corriente y está enrollado de esta forma, resulta que ley de inducción de Faraday, chicos. ¿Qué dice la ley de inducción de Faraday? La ley de inducción de Faraday dice que si usted, por ejemplo, tiene un circuito por acá por donde circula corriente, digamos que por este circuito circula corriente de esta forma.
Por la regla de la mano derecha, si por ese circuito circular circula corriente de esa forma, entonces por aquí va a haber unas líneas de campo así, ¿cierto? Y supongamos que por acá hay otro circuito así. Digamos que usted tiene por acá otro circuito. Este circuito va a sentir las líneas de campo que está generando el primer circuito. ¿Sí o no? Y como consecuencia, escuchen bien esto. Por si me da por preguntarles el sábado, antes de pasarles la nota, pues. Este circuito que experimenta ese campo magnético del vecino, pero no es el campo, es el flujo magnético, ¿sí o no? O sea, si yo coloco por acá, digamos que una superficie abierta, es el número de líneas de campo magnético que pasan por esa superficie, la clave, ¿sí o no? No solo eso, sino tiene el flujo magnético, tiene que cambiar con el tiempo. O sea que posiblemente esta corriente de acá depende del tiempo. Si ese es el caso, en este circuito se va a inducir una corriente con una dirección tal que genera también un flujo magnético que se opone al flujo magnético original. Eso significa que el flujo magnético de esta espira, debido a esta es la corriente inducida. O sea, es una corriente que es una causa de este fenómeno de acá. Este es el principio fundamental del transformador. Así es como funciona el transformador. ¿Sí o no? Entonces, esta espira de corriente va a generar un flujo magnético en dirección contraria al flujo que lo generó. ¿Cierto? Esto es lo que es la ley de inducción de Faraday a muy grandes rasgos, mucho. Una forma, mejor dicho, esta es la simplificación de la historia. Pero los que van a asistir al grupo de estudio de electro en las deliciosas vacaciones que tienen, ¿sí o no? Le vamos a mandar todos los días, vamos a saludar a Sergio. Hola, Sergio. ¿Sí o no? Entonces, vamos a aprender la ley de inducción de Faraday desde 0 hasta 100. ¿Sí o no? Este es el tema con energía potencial eléctrica más importante de este curso. Lo que pasa es que casi nunca se logra llegar hasta acá, ¿cierto? Sino que yo les quiero contar esta historia para poder hablarles de la inductancia. ¿Qué es la inductancia? Supongan que por acá hay otro conductor. Este conductor está sintiendo el flujo magnético que genera el primero. Eso significa que en este conductor va a haber un voltaje inducido debido a este. Supongan que este es el conductor C1 y este es el conductor C2. Este es el voltaje inducido sobre 2 debido a 1. Y aquí va a haber un voltaje inducido sobre 1 debido a 2, ¿cierto? Ellos se inducen voltaje mutuamente porque están acoplados a través de los flujos. Esto, chicos, si ustedes no entienden esto y están haciendo un esfuerzo, no se deben de sentir ni 5 de mal, porque esta vaina es dura, pero con ganas. ¿Sí o no? No solamente dura, es muy difícil. Obviamente, este es el alma de la ingeniería eléctrica. No ni siquiera el fundamento, es el alma de la ingeniería eléctrica. ¿Sí o no? Entonces, a ver, ¿qué tenemos aquí?
El flujo, escuchen muy bien, el flujo que sale de la bobina 1 y llega a la bobina 2 lo va a llamar el flujo mutuo phi 1,2. Y de la bobina 1, perdón, de la bobina 2 también va a salir un flujo. Vamos a dibujarlo. Dibujemos ese flujo, por ejemplo, en este color. Esta bobina también va a producir un flujo, ¿sí o no? Flujo que va a llegar de la bobina 2 a la bobina 1. Este flujo de acá lo va a llamar phi 2,1. Flujo producido por 2 que siente 1, ¿sí o no? El voltaje inducido, según la ley de Faraday, es igual a la derivada del flujo con respecto al tiempo. Pero acá tenemos dos casos. Cada bobina va a sentir el flujo del vecino y el flujo que ella misma produce. ¿Sí o no? Entonces, va a haber un flujo, un voltaje inducido debido al flujo propio, que se llama autoflujo. Este sería, por ejemplo, el flujo producido por la bobina 1 que siente la bobina 1. Se llama autoflujo. Miguel, apunte esa palabra. Es la palabra más importante de la ingeniería eléctrica. Todo funciona con base al autoflujo y el flujo mutuo. Los motores de inducción, la máquina síncrona, el transformador lineal, diferencial de voltaje, todo funciona con base a los flujos. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que el voltaje inducido en 1 debido a 1 es igual a la derivada del autoflujo con respecto al tiempo. Pero el autoflujo es una constante L por la corriente 1. Esa constante L de ahí, chicos, es lo que se llama inductancia. Inductancia es una característica geométrica que nos permite a nosotros saber qué tanto flujo produce una bobina. Eso es lo que es la inductancia. En el libro guía, la inductancia, si no estoy mal, está en el capítulo 30. Espere y verá. La ley de inducción de Faraday, que la veremos en vacaciones, Dios mediante, con Sergio a bordo, es el capítulo 29, pero la inductancia en el capítulo 30. Y el análisis que nosotros hicimos para la capacitancia lo podemos hacer para la inductancia. Si el oscilador eléctrico es un circuito que ustedes deben de simular y analizar que tiene una fuente de voltaje, tiene una resistencia, tiene una capacitancia y tiene una inductancia. Esto es un oscilador eléctrico. Esto lo ven en oscilaciones y ondas también. Pero a no ser de que la vean con Edilson, no creo que la vayan a ver como la vamos a ver en vacaciones. Entonces, esto es R, C y L. La derivada, el voltaje en la inductancia es igual a la derivada del flujo con respecto al tiempo, pero ya vemos que el flujo es inductancia por la corriente. O sea que esto queda como la inductancia es constante, esto queda inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Listo. Eso es lo que es el voltaje en la inductancia. O sea, más menos BL, más menos BC, más menos BR. Ley de Kirchhoff, el voltaje de la fuente es igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en la capacitancia más el voltaje en la inductancia. Reemplazamos cada cosa. Esto es un oscilador eléctrico, pero amortiguado, chicos. No oscilador normal, sino amortiguado, como está en la asignación que les di. Queda resistencia I por R, capacitancia Q sobre C, inductancia L
por la derivada de I con respecto a T. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué reemplazamos? Recuerden que la corriente es igual a la derivada de la carga en el capacitor con respecto al tiempo. O sea, ¿cómo queda esto? Esto queda R de Q de T más L por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo, más Q sobre C. Dividimos todo por L. ¿Cómo nos queda? Nos queda segunda derivada de la carga con respecto al tiempo, más R sobre L por la derivada de la carga con respecto al tiempo, más 1 sobre LC por la carga igual al voltaje de la fuente sobre la inductancia. Esta es la ecuación de un oscilador eléctrico amortiguado. Es una ecuación diferencial de segundo orden para la carga. Lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Ya con esto termino. Muy bien, Sergio, me espero un momentico para yo corregir la nota del primer corte. A ver cómo quedamos ahí. Para que no vaya a quedar muy cortico. Listo. Esta ecuación, la segunda derivada, típicamente se escribe con unos 2 puntos. Si es con respecto al tiempo, más R sobre L. Q punto. Más 1 sobre LC por Q. Igual al voltaje de la fuente sobre la inductancia. Este tipo de ecuaciones para osciladores eléctricos o para osciladores mecánicos también siguen esta forma. Siguen, por ejemplo, X 2 puntos, donde Q ahí es la carga, pero se llama desplazamiento del oscilador. Más 2 alfa por omega sub 0 por Q punto, más omega sub 0 al cuadrado por Q igual a F, por ejemplo, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos que hacer para hallar la carga es solucionar esta ecuación diferencial. ¿Sí o no? Eso es básicamente lo que hay que hacer. Para ver las oscilaciones, veamos qué pasa cuando esto es igual a 0. Primero que todo, si comparando, que esta es una de las preguntas de la asignación, 2 alfa omega 0 es igual a la resistencia sobre la inductancia y omega 0 al cuadrado es igual a 1 sobre L por C, o sea que omega 0 es igual a 1 sobre la raíz de LC. Se llama la frecuencia natural de oscilación del sistema. ¿Cómo el sistema oscila naturalmente cuando no hay ningún voltaje? Cuando no hay una batería conectada al circuito. ¿Sí o no? De acá entonces decimos 2 alfa omega 0, pero omega 0 es 1 sobre la raíz de LC. Es igual a R sobre L. O sea que 2 alfa es igual a R sobre L por la raíz de LC. Meto esa L dentro de esa raíz, ¿cómo me queda? Entonces esto queda R por la raíz de LC sobre L al cuadrado. O sea, esta L con este cuadrado. Y esto queda igual a R por la raíz de C sobre L. De acá, este alfa se llama amortiguamiento. Amortiguamiento. Queda como R medios por la raíz de C sobre L. Ese es el amortiguamiento del circuito. Y la frecuencia natural es omega sub 0 por 1 sobre raíz de LC. ¿Sí o no? Si a ustedes les dicen
Bueno, diseña un circuito para el caso subamortiguado. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hallar R, C y L de forma tal que 0 sea menor o igual que alfa, menor o igual que 1. Estrictamente menor que 1, perdón. Esto es subamortiguamiento. Listo. Eso es por el momento lo único que yo quisiera que ustedes supieran de esos osciladores eléctricos, para que lleguen más o menos preparados a ondas. Y que sepan, obviamente, por lo menos describir completamente un sistema, completamente. Un circuito, un sistema físico, como este oscilador eléctrico. Muy bien. Si yo quisiera graficar ¿cuál sería, por ejemplo, para un voltaje igual a 0, cómo sería la oscilación eléctrica de la carga en este circuito? Sería como algo así. ¿Sí o no? Donde estas dos exponenciales de acá llaman exponenciales envolventes. Esta de acá es E a la menos alfa omega 0 por T. Y esta es menos E a la menos alfa omega 0 por T. Y la carga Q de T es proporcional a E a la menos alfa omega 0 por T por el seno de omega 0 por la raíz de 1 menos alfa cuadrado T. Eso es a lo que uno llega en el caso de la oscilación eléctrica. Bueno. Muy bien, chicos. Damos por terminado el contenido programático para este semestre. Llegamos más lejos de lo que creía. Damos por terminado el contenido programático de electromagnetismo con este tema de oscilaciones eléctricas. Y obviamente con la asignación que ustedes tienen. Listo. Bueno, muy bien. Uy, Dios mío. Qué edita este. Bueno, chicos, disculpen la demora, que Dios los bendiga a todos. Que pasen una buena noche. Por favor, se quedan los que les dije. Hasta luego, profe. Gracias. Y todavía lo que falta para el parcial de mañana. Muchas gracias, profe. Buenas noches a todos. Chao, Karen. Ah, profe, hasta luego. Hasta luego a todos, que estén bien. Chao. Profe, una pregunta. Dime. Es que el enunciado que usted nos había hecho ayer del circuito, ¿usted nos lo envía o qué, o cómo sería entonces? Yo lo envié a Camila. Pero no sé, es que yo no, o sea, no lo tengo todavía. Camila, Camila, usted no compartió el enunciado. No, Camila me escucha, no. Ya fui. Ya se Ya, fue. Pero no, ya no compartí enunciados. Ah, no, ya era otro grupo. Me voy a hacer una aromática.
O sea, a no ser que lo hubiera compartido en la madrugada y como se me borraron los mensajes, pero que yo sepa, No, no me una había... tarde. O no sé si usted me lo podría enviar al interno para pues yo saber qué hacer. Pues va a Porque tocar, pero tan raro de Camila. o sea, sí se me hizo raro por lo que usted nos dijo ayer, que ayer mismo nos mandaba pues el enunciado, porque creo que era Alejandro el otro que usted le había hecho también de lo del circuito, algo así. Bueno, no siendo más, como Dios mi papá, pues Me voy por voy. cigarros. Chaitos, hasta mañana, que vaya bien, que duerman. Chao, Fabián. Profe, Dime. antes de retirarme es que estaba actualizando lo de las notas, pero las notas del 15 ya no las ha subido, ¿verdad? Todavía no. Apenas me di cuenta que no lo había subido. Uy, porque me pegué un susto. No, todo bien. ¿En cuánto la tiene así? Así como está, 2 punto... Pero que me salí. 2.3. Sin contar, sin contar lo de qué, lo del 15% y lo del circuito que le envié, no sé, al correo, ¿se acuerda, profe? Sí. No, yo ya le digo cuánto tiene usted en el 15. Acá está. Ah, listo, profe. Snyder. Yo le puse 5 a usted en el 15. Entonces, venga, hagamos una cosa. Subamos esas notas de una vez y yo le corrijo eso a Sergio. Oye, tengo una pregunta. Dime. Ya hice el ejercicio de capacitores que usted nos dio, que tocaba hallar el voltaje de cada uno, pero me falta Sí. donde usted nos pregunta para qué sirve ese circuito y pues la verdad no sé cómo contestar esa respuesta, esa pregunta. Eh, Hasta luego, profe. Gracias. Son esos 2 puntos, ¿verdad? Hasta luego. sí. Listo, profe. Déjela así, Sergio. Ah, listo, profe, entonces ya lo convierto en PDF para enviárselo. No importa, sí, gracias.